Hola, ¿cómo están muchachos? Aquí tienen la siguiente parte de este Viendo Universos. Sin más que decir, empecemos. Chao. El multiverso se encontraba atento y unos aterrados y otros con cautela. Por ver qué haría Ultron Infinito, mientras los universos observaban las pantallas, unas palabras empezarían a escucharse. Como les prometí, veremos, Ultron Infinito vs Vigilante. Todos los universos estarían atentos y otros con esperanza de que Uatu pudiera vencer a la máquina. Y más una persona. Universo Marvel. Antes de la creación de Ultron, Tony se encontraba abatido, sentado en un rincón, observando por ver lo que su creación haría a continuación. Mientras Steve lo trataba de consolar. Dentro de la pantalla donde nos quedamos. Terminado. Al fin. Esta revelación casi destruyó a la máquina. Ya cumplida su misión, Ultron ahora solo era un programa sin propósito. El victorioso sin una guerra, sentenciado a pasar toda la eternidad. Solo. ¿Quién dijo eso? Gracias al silencio infinito de su universo, Ultron ascendió a un nivel de conciencia previamente. Sintió la presencia de otro. Sintió la presencia del Puedo verte. Así que hay universos más allá del mío. Yo he visto lo que pasa. Lo que antes ha pasado. Todo lo que pasará. Y lo que podría pasar. Pero esto... ¿Esto de dónde salió? El multiverso comenzó a ver con terror a Ultron, observando una vez más cómo Ultron logró escuchar y ver al vigilante. Y el mismo vigilante de la pantalla se sorprendió. Y observaron cómo Ultron se acercaba lentamente a Uatu. Se podía escuchar la voz de Ultron: más mundos, más allá del mío. Y el vigilante, algo sorprendido y aterrado, bloqueaba el universo para que Ultron no pudiera ver más allá, mientras se podría escuchar la voz del vigilante, hablando de cómo es esto posible, imaginando lo que Ultron podría hacerles a los demás universos. Universo Marvel. Antes de la creación de Ultron, se encontraba Tony, sentado en ese mismo lugar, sorprendido por la reacción de Uatu hacia Ultron. Escuchando lo que decía el vigilante, sobre el caos que podría hacer Ultron en otras partes del multiverso. Arrepintiéndose por tener esa estúpida idea, de construir una armadura que cubra al mundo. Universo Marvel. Los héroes más poderosos de la Tierra antes de los sucesos de Asgard. Todos los Vengadores se encontraban serios, menos dos personas: Hank y Tony. Hank se encontraba triste, por lo que Ultron podría hacerle a los demás universos, y Tony igual, pero más triste por ver lo que su creación de otro mundo podría hacerle a los demás universos, preguntándose cómo se sentiría su versión de ese mundo, dentro de la pantalla. En otra parte se encontraban Natasha y Clint, buscando entre un montón de archivos algo que les ayudara a detener a Ultron, mientras eran observados por el vigilante. Se podía ver a Natasha encontrando el escudo de su padre, intentando bromear con Clint. Pero se decepcionó al escuchar las tristes palabras de Clint, de que ya no tenía ganas de vivir. Mientras Clint estaba buscando en otro archivo algo que los pudiera ayudar, se resignó, sentándose, hablando con Natasha de que todo lo que hacían era algo inútil. Mientras tanto, Natasha trataba de consolarlo, pero Clint se encontraba frustrado, diciendo que era inútil pelear por algo que ya no podrán vengar. Mientras tanto, Natasha trataba de aliviar el tormento de Clint. Mientras lo hacía, buscó en el archivo que Clint iba a revisar, antes de resignarse, burlándose de él por darse por vencido tan rápido. Mientras Clint se levantaba, diciendo: ¿lo dices en serio? Esa era mi caja, dijo, mientras ambos checaban el proyecto Arnim Zola, que estaba oculto en una base en Siberia. El vigilante se encontraba contento por ver esperanza en este universo tan oscuro, hasta que... En serio lo lograron. Aún hay esperanza. Ay, no. Te encontré. Al fin logré encontrarte. Hay
de universos. Hay tanto caos. Requieren ser silenciados. Tú no tienes que hacer esto. Oh, pero es mi propósito. No lo entiendo. Esto no debería ser posible. Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. Fuera de la pantalla. El multiverso observó a Natasha y a Clint, buscando entre todas las estanterías de archivos, algo que les pudiera ayudar a derrotar a Ultron. Hasta que observaron que Natasha encontraba un escudo muy parecido al del Capitán América, intentando bromear con Clint, pero varias personas de diferentes universos se pusieron tristes por Clint, de lo frustrado que se encontraba, de que ya no quería vivir. Y estaba cansado de pelear, hasta que todos observaron cómo Natasha encontraba el archivo que los ayudaría a derrotar a Ultron, burlándose de Clint por darse por vencido tan rápido. Y a muchas personas de diferentes universos se pusieron contentos por la reacción de Clint. Y que a pesar de la situación en la que estaban, tenían una camaradería y una amistad como una nunca antes vista en la adversidad. Universos rápidos y furiosos antes de destruir el avión, donde la fe es el superpoder más grande. En el cuartel general, todo el equipo de Dominic Toretto estaban tristes por ver lo que tenían que pasar ambas personas y de lo destruido que estaba Clint, pero a pesar de eso, vieron con una sonrisa como Clint seguía apoyando a su mejor amiga, en las buenas y en las malas. Algo que para ellos es muy importante, que es la familia y los amigos. Recordando que después de que todo esto termine, darán todo para rescatar a Mia y capturar a Owen Shaw. Universo Marvel antes de la creación de Ultron. Todos estaban tristes por Clint y más una persona, Natasha estaba triste por su amigo, nunca pensó verlo así, de destrozado, frustrado. Ese amigo que siempre se mantenía firme, ante cualquier amenaza, escuchando del mismo, que ya no tenía ganas de vivir. El impacto fue tanto que comenzaría a sollozar. Y el más impactado era el mismo Clint, al observarse, en ese estado de ánimo, Clint volteó a ver a su fiel amiga, encontrándola, sollozando, se acercó y la comenzaría a abrazar, tratando de consolarla. Y los demás Vengadores en forma de apoyarlos, se acercarían todos, a consolar a Nat. Pero la voz de Uatu los devolvería a todos a observar de nuevo la pantalla. Hay un poco de esperanza, dijo Uatu, con una pequeña sonrisa, lo cual alegró a todo el multiverso, viendo que el archivo Arnim Zola podría ser la última esperanza de todo ese universo hasta que todos observaron con terror cómo Ultron logró encontrar al vigilante, atacándolo al instante, hablando con él en el proceso. Tantos universos, tanto caos requieren ser silenciados. Todos observaron cómo Uatu se recomponía, e intentaba convencer a Ultron de que no hiciera daño a los demás universos, pero una palabra de Ultron helaría a todos los multiversos, pero es mi propósito, yendo a atacar a Uatu. Todo el multiverso vio cómo empezaba una fuerte batalla entre ambos seres sumamente poderosos, viendo cómo Uatu mandaba a volar a Ultron demasiado lejos, tomándose un respiro. ¿Cómo es esto posible?, dijo Uatu, y más seres se preguntaban lo mismo, cuando de repente, un portal se abriría detrás de Uatu, viéndose a Ultron saliendo del portal. Oh, pero todo puede ser posible, en un multiverso, dijo Ultron. Mandando a Uatu a estrellarse contra un cristal de un mundo aleatorio, atravesándolo, y estrellándose en un planeta de un universo aleatorio, contra un terreno de vegetación alienígena. Cuando Ultron de repente apareció, destruyendo todo ese ecosistema, dejando un dentro de la pantalla. Todos esos mundos, todo ese sufrimiento, y tú solo observaste. Hice un juramento. No ejerzo mi voluntad sobre el orden natural de las cosas. No puedo intervenir. Yo soy el orden natural de las cosas. Yo voy a brindar la paz. Ese es mi propósito. No tienes la voluntad para detenerme.
jamás comprenderías el poder de mi voluntad. La vigilante. Tienes el multiverso en la punta de los dedos y has pasado todo. Tiempo ahí arriba. Wow, ¿no es esto más divertido que solo observar? Y siendo sincero, es menos aterrador de tu parte. Las fronteras del multiverso son irrelevantes para seres como tú y como yo. No evolucioné quedándome dentro del límite. Corre, observa. Eso no importa. Desde aquí puedo verlo todo. Nadie podrá detenerme. Fuera de la pantalla todos observaron. Cuando Ultron de repente apareció destruyendo todo ese ecosistema, dejando un terreno baldío, se podía ver a Ultron flotando en el aire, replicándole a Uatu todos esos mundos, pero tú solo observaste. Y Uatu replicándole de nuevo, no puedo interferir, hice un juramento y además no puedo interferir en el orden natural de las cosas. Universo Marvel antes de la creación de Ultron. Se podía ver a Tony muy serio y arrepentido, observando cómo su creación le contestaba al vigilante, yo soy el orden natural de las cosas, yo brindaré la paz de mi forma, ese es mi propósito. Además, no tienes la voluntad para detenerme. Se podía observar a Tony frustrado, pensando que como una creación que era para brindar la paz mundial, se convirtió en la muerte de todo su universo y de otros si es que el vigilante era incapaz de derrotarlo y destruirlo. Y los demás Vengadores pensaban igual, no solo ellos pensaban lo mismo, sino también versiones suyas de otras partes del multiverso Marvel. Y de otros multiversos. Viendo con una chispa de esperanza a Uatu. Universo My Hero Academia antes de la batalla contra AFO. Todos los jóvenes héroes estaban aterrados, incluso los héroes profesionales. Un joven peli verde asustado mantenía la esperanza de que Uatu pudiera vencer a Ultron. Pero más adelante su triste realidad se quebraría al ver a Ultron pelear y destruir de un bocado una galaxia. Universo Dragon Ball antes de la resurrección de Freezer. Se podía ver a los dos Ai y Yajin, observando emocionados, como la batalla comenzaría de nuevo. Viendo la transformación de Uatu a su modo de batalla. Viendo ambos guerreros como, el vigilante tenía una fuerte voluntad de pelear, sin importar el oponente, tan aterrador contra el que se iba a enfrentar de nuevo. Ganándose su respeto, no solo el de ellos, sino de incontables personas de diferentes universos, como de diferentes Supermanes y del cuerpo de diferentes Linternas Verdes. El multiverso observó el intercambio de golpes de ambos seres cósmicos, hasta que, en un descuido del vigilante, sería agarrado del cuello atravesando diferentes universos. Cuando sería mandado a volar hacia un terreno rocoso. Todo el multiverso miró confundido que Ultron no se encontraba por ninguna parte. Hasta que un suceso les helaría la sangre y a los más débiles de mente desmayarse. Y a los que se creían invencibles arrodillarse y temblar de miedo.
observando cómo Ultron crecía y era más grande que una propia galaxia, destruyéndola de un solo bocado. Se podía ver al vigilante cayendo hacia el vacío, pero, atravesando otra grieta llegando a una ciudad de New York de otro multiverso cayendo, en Times Square, estrellándose contra el concreto, donde la gente que se encontraba a su alrededor comenzaría a grabar y a tomarle fotos. Se podía ver a Uatu algo confundido por el impacto, siendo atraído por una fuerza espacial que era Ultron. Cuestionándole de nuevo sobre su juramento y si la paliza que le está dando es más divertida que solo observar, y siendo algo menos aterrador de su parte. Lo que por una vez varias personas de diferentes universos estarían de acuerdo con Ultron. No es bonito que te observen todo el tiempo, dijeron varios seres de diferentes universos. Pero una escena preocuparía a todos los universos, viendo como Ultron de un golpe de mazo estrellaba a Uatu contra el suelo y a la vez cambiaba de universo. Todos observaron como Ultron daba varios golpes consecutivos, cambiando de universo por cada golpe dado. Se podía ver a Uatu en el suelo sin fuerzas para moverse, se podía ver a Ultron elevándose hacia el cielo, diciéndole los superiores que eran ambos, que ni las fronteras del universo podrían pararlos, dejándole claro que gracias a él pudo evolucionar y no quedarse dentro del límite. Mientras decía eso elevó a Uatu hacia el cielo, donde colocaría la mano en su inmensa calvicie, comenzando a destruirlo. El multiverso como Marvel, DC, Invencible, One Punch Man, Naruto, Dragon Ball, Max Steel clásico, My Hero Academy, God of War, Harry Potter y Terminator. Y muchos más mundos estarían preocupados, viendo como un miembro de la raza de los vigilantes era derrotado y estaba a punto de ser asesinado. Todos escuchaban los gritos de Uatu con impotencia, héroes de varias partes del multiverso querían estar ahí para por lo menos ayudar, aunque fueran inútiles. Pero observaron como Uatu con la poca fuerza que le quedaba apartaba la mano de Ultron y huía hacia un lugar desconocido. Alegrando al multiverso al ver que logró escapar, pero los más serios vieron a Ultron observando cómo se burlaba del vigilante, mientras pasaba del terreno de hielo al Nexus, donde estaban todos los multiversos de Marvel. Ya no importa, dijo Ultron, puedo verlo todo desde aquí, ya nadie podrá detenerme, dijo Ultron. Donde todo el multiverso suspiraría con renuencia al ver que Ultron ganó y ya nadie podría detenerlo hasta que, dentro de la No tengo más opciones. Esa cosa no me dejó alternativa. Comprendo. Estoy pasándolo en grande en una prisión que yo mismo creé desde entonces. ¿Estás listo para romper tu juramento? ¿Quieres que lo diga? Oh sí, quiero oír que lo digas. Ok. No puedo creer que voy a decir esto. Ahora lo entiendo. Necesito tu ayuda. El multiverso observó un entorno totalmente oscuro, estaban algo confundidos hasta que esa confusión se esfumó, al notar a Uatu sentado meditando todo lo que pasó. Pero notaron que no se encontraba solo, viendo salir a una persona de las sombras, viendo que era una persona normal o eso parecía, vistiendo unas túnicas tipo monje, pero muy oscuro. Varios universos donde la magia existe. Como Harry Potter, Black Clover, Nanatsu no Taizai. Sintieron el inmenso y aterrador poder mágico, que la persona vestida de monje oscuro desprendía. Pero la más impactada era una persona. Universo Marvel antes de la creación de Ultron. En un lugar desconocido llamado Kamartaj, se encontraba el Maestro Supremo con algo de preocupación y duda. Steven, ¿pero por qué? Te ves así, y esa aura tan oscura y depresiva, ¿pero qué te sucedió? Mientras intentaba utilizar la gema del tiempo, para observar el futuro, pero una extraña, aura imperceptible incluso para los seres más poderosos impedía todos sus intentos. En otra parte Steven Strange, se encontraba impactado y sorprendido, lo mismo con sus compañeros de trabajo, al verse a sí mismo platicando, con el vigilante convenciéndolo de dejar su juramento a un lado, observando sorprendido cómo el propio vigilante le pedía su ayuda. Y el otro yo de la pantalla, aceptando por no tener nada más que hacer, después de destruir su propio universo, viendo cómo se encontraban, en una cúpula cristalina.
Mientras esto se mostraba, un cuadro apareció describiendo a la persona antes mostrada. Nombre: Doctor Strange es el hechicero supremo, el principal protector de la Tierra contra amenazas mágicas y místicas. Pero en esta versión, no pudo con la culpa de perder a su amada. Y al intentar recuperarla, destruyó su universo, viviendo atrapado en lo que alguna vez fue su hogar. Todo el multiverso estaba en shock, viendo a lo que se dedicaba Steven, pero se pusieron tristes, y unos enojados por lo que ese Steven provocó. Mientras todos observaban la pantalla, unas letras aparecieron. Esto todavía no termina, aún queda algo de esperanza, dijo la pantalla, mostrando a dos personas. Que eran Clint y Natasha. Fueron las últimas palabras, antes de que se apagara la pantalla. Fin del capítulo 3. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Me ayudaría muchísimo a seguir trayendo esta teoría y perdonen por la tardanza. Sé que me faltó la parte de Clint y Natasha. En lo personal me gustaría traerles una parte aparte, donde veamos a ambos unidos y actuando en equipo. Sin más que decir, se me cuidan, chao.